Vayamos pues al segundo módulo. Hernán hará con mucha celeridad la presentación. El tema es el tema de pensiones, es otro tema en el cual se han registrado avances en las últimas décadas, pero aún subsisten varios de los problemas estructurales en este tema. En el diagnóstico que presenta el Ministerio del Trabajo aparecen estos datos: 22 millones de trabajadores tiene Colombia hoy, de los cuales 7.7 millones están cotizando activamente en el Sistema General de Pensiones, y en la situación actual solo se pensionarían 2 millones de esos trabajadores, es decir, el 90% no se pensionará. Hay unos problemas estructurales que son conocidos. El primero es el problema de baja cobertura, que en gran medida está relacionado con el problema de informalidad que prima en nuestro mercado laboral. Aquí vemos una comparación de la cobertura que hay, el número de pensionados sobre la población en edad de pensionarse en Colombia, que es del 30.1%, comparado con países como Argentina o como Brasil, que están más que nos duplican en esa cobertura. El tema, como les decía, pues está muy relacionado con el tema de informalidad. Es una informalidad laboral que hace que sea inestable la cotización o la permanencia misma de los trabajadores cotizantes, y eso tiene además otras repercusiones que tienen que ver con los niveles de pobreza y con la productividad por trabajador. Es decir, es un problema bastante grave que está afectando no solamente el tema pensional, sino también otras dimensiones de la economía, y que es muy importante y vale la pena tenerlo en cuenta como el trasfondo del problema pensional. El segundo factor estructural pues es la desigualdad, que es ampliamente conocido como el régimen de prima media tiene un subsidio que es más alto entre mayor sea el nivel de ingresos de la persona que se está pensionando. En segundo lugar, un trabajador con igual de condiciones en el régimen de prima media y en el régimen de ahorro individual es diferente, tiene un mayor ingreso pensional el de régimen de prima media, y en el caso de no pensionarse la devolución de saldos es mayor en el régimen de ahorro individual que en el de prima media. Y el tercer factor estructural, el tercer problema estructural que se destaca es que el sistema es insostenible tanto social como financieramente. Es ampliamente conocido, pues digamos, esta agudización, digamos, de las diferencias que se generan entre población pobre y población de mayores ingresos, pero adicionalmente, como es ampliamente conocido que en el régimen de prima media el ahorro que hacen los trabajadores no alcanza para financiar su pensión. Y adicionalmente, pues entonces esto tiene unas repercusiones fiscales bastante serias, porque ese subsidio pues tiene que ser cubierto con recursos de todos los contribuyentes. A manera de comparación, aquí están los datos del presupuesto de 2014, como la parte de pago de pensiones tenía un presupuesto de 40.6 billones de pesos, comparado con los ingresos corrientes, eso equivale al 40% de los ingresos corrientes, o lo podemos comparar con el costo de las autopistas de cuarta generación, que se calcula más o menos en 47 billones. Entonces esto es una cifra realmente muy grande de lo que estamos hablando, y el impacto fiscal que sigue teniendo esto, a pesar de que ha disminuido el pasivo pensional, pues sigue siendo bastante grande. Y de nuevo se resalta cómo también esos temas de educación también repercuten en los temas pensionales. La población de menor educación es la que menos se pensiona y la que menos probabilidades tiene de pensionarse. Según un estudio reciente, a partir del 2015 solo el 1.6% de la población sin educación superior en el régimen de prima media obtendría una pensión, y en el régimen de ahorro individual el 1.4% de las personas con educación que no tienen educación superior podrá tener una pensión, lo cual contrasta con las personas que tienen educación superior, que tiene unos niveles superiores de probabilidad de pensionarse. Preguntas que surgen gruesas de esta breve presentación es: ¿cómo superar esos problemas estructurales del sistema de pensiones en Colombia, que vienen desde hace rato, que se han tratado de superar con varias reformas, pero no se ha logrado de manera efectiva superar? Y además, ¿cuáles son las herramientas con las cuales se podría solucionar el problema de corto plazo de personas mayores que hoy no cuentan con una pensión? Muchas gracias, Hernán. Ofrezco entonces, para mantener la rotación, inicialmente la palabra al senador Duque. Este es un tema muy complejo
y muy sensible no solamente en Colombia, sino en el caso de América Latina. Piensen ustedes de esta siguiente manera. En la región, 40 de cada 100 personas tiene una pensión contributiva. ¿Qué quiere decir? Que ha venido siendo pagada a través de su participación en la nómina. Y 20 de cada 100 tiene una pensión no contributiva, es decir, una pensión subsidiada por algún tipo de fuente. Si pensamos esto en el largo plazo, nos encontramos con que América Latina tiene hoy 40 millones de personas mayores de 65 años. Pero si lo miramos hacia el 2050, nos encontramos con que vamos a tener cerca de 150 millones de personas o 140 millones de personas. Pongo este panorama para después pasar al caso colombiano. Este es un tema endémico regional. En el caso de Colombia, la situación es todavía más dramática, como lo veíamos en el diagnóstico. Tenemos 21 millones de personas ocupadas, solamente cotizan cerca de 7 y solamente se van a pensionar menos de 2. Eso nos quiere decir que en el largo plazo hay una informalidad del 90%. Y eso es muy importante, ir pensando en resolver ese mal endémico en el largo plazo. Hay dos figuras que quizás son muy claras. Solamente el 25% de los mayores adultos tiene hoy cobertura pensional. Y lo otro, que tiene que ver con los dos sistemas, en el régimen de prima media, solamente el 13% de las personas va a recibir pensión y en el régimen de ahorro individual, el 25%. Quiero que ustedes piensen en esto. Hoy nos habla toda la tecnocracia del bono demográfico que tiene Colombia. Es decir, nuestra población entre 15 y 64 años con relación a la población mayor de 65. Y podríamos decir, qué gran oportunidad, porque la mayoría de los países han aprovechado ese bono demográfico para acumular ahorro, hacer gran inversión de largo plazo y gran acumulación de capital. El problema que hay es que por la informalidad, Colombia se está pareciendo hoy a Japón, y esto es una aproximación muy interesante que tiene Asofondos. El costo de mantener esa informalidad y esa informalidad creciente en el largo plazo sin la afiliación es prácticamente como si Colombia tuviera la realidad pensional de Japón el día de hoy. Entonces, ahí toca ver, el tema de la generación de empleo es neurálgico para atender este problema en el largo plazo. Y seguimos teniendo en Colombia una de las tasas más altas de desempleo juvenil de la región, casi el 19%, es casi el 21% de las mujeres entre 15 y 25 años. Y por supuesto, se han hecho esfuerzos legislativos para permitir el ingreso de la gente joven a la fuerza laboral, pero la última encuesta del DANE del año pasado de empleo juvenil nos mostraba que solamente 5 de cada 10 jóvenes estaban en efecto recibiendo cesantías y solamente 5 de cada 10 estaba aportando a pensión, aún en el mercado formal laboral. Entonces, ¿por qué decimos que este tema hay que verlo en el marco laboral? Pues por un lado, porque la informalidad no cotiza, y por otro lado, porque la vida laboral de la humanidad cambió. Ya personas que empezaban a trabajar en una empresa a los 19 años y se pensionaban a los 65, ya no existen, o casi no existen. Entonces hay que adecuar las metodologías para permitir que la gente cotice sobre esas nuevas realidades del mercado laboral. Personas que son intermitentes en su vida laboral, corporativamente hablando, muchas veces son consultores, otras veces son independientes, otras veces trabajan en empresas, pero hay que buscar que ese sistema permita que estas personas coticen. ¿Qué se le propone a Colombia? Y en esto es muy importante verlo así, para atender este tema de largo plazo. Ya hablamos de educación. Si queremos atender el tema de largo plazo, la calidad de la educación es determinante sobre la calidad de la fuerza laboral y el ingreso de esa fuerza laboral a empleos dignos. Por supuesto, hay que apuntarle a unos sectores detonantes y hay que tener unas premisas muy claras sobre el modelo económico. ¿Cuáles son para nosotros esas premisas del modelo económico? Porque la sostenibilidad de esto en el largo plazo no la podemos hacer si esas variables no están muy claras. Hay que seguir apuntando a la estabilidad fiscal conforme al marco fiscal de mediano y largo plazo. Hay que seguir contemplando una política agresiva para darle estabilidad al tipo de cambio, porque es muy triste que en la última reforma tributaria
le han dado un incentivo a los capitales golondrinas reduciéndole la tasa impositiva del 33 al 16%. Hay que recordar que en Colombia los capitales golondrinas solamente tenían el 9 o 10% de la deuda pública frente a Perú que tenía 50 o México que tenía 50, y si Colombia llegase a tener esa tendencia y si no se establecen controles para hacerlo gradual, nosotros podemos tener una apreciación brutal del tipo de cambio. Eso por supuesto también afecta sectores de la economía que son generadores de empleo. Hay que seguir apuntando a controlar la inflación, a apuntar una tasa de inversión cercana al 30% del PIB, ese tiene que ser un objetivo central del gobierno como una política de Estado. Obviamente el acceso a los mercados, porque es nuestra capacidad de seguir generando nuevas oportunidades exportadoras, la simplificación del sistema tributario y algo supremamente importante que este sector conoce muy bien, que es el desarrollo de los mercados locales de capital. Colombia no puede seguir siendo un país que tiene solamente 77 empresas listadas en bolsa, cuando Chile tiene 176, cuando México tiene 182, cuando Brasil tiene 320, porque además es un instrumento donde el cual el ahorro se va hacia el desarrollo corporativo y también donde los inversionistas institucionales apoyan ese desarrollo corporativo del país. Eso es muy importante. En sectores detonantes, nosotros tenemos obviamente una serie de sectores, los voy a pasar rápido porque ya me quedan 3 minutos 40. Infraestructura tiene que seguir siendo un sector detonante de empleo para el país en los próximos años. Los programas de vivienda, y por eso nosotros en nuestra propuesta de gobierno también contemplamos la construcción de 800.000 viviendas no gratuitas, viviendas que se van a ir amortizando con lo que la gente paga hoy de arriendo con un sistema de no cuota inicial y de subsidio. Y adicionalmente un programa de mejoramiento de barrio de 500.000 viviendas en todo el país rural y urbana, que tiene un costo que representa 1/3 de lo que hoy se gasta en una vivienda gratuita de las que ofrece la actual administración. El tema del desarrollo de la minería responsable es importante, el balance entre agroindustria y pequeña producción, el estímulo al emprendimiento, la multiplicación del Fondo Emprender y también incentivar fondos privados que apoyan el emprendimiento nacional, la economía naranja, que representa casi 1 millón de empleos directos e indirectos en el país, tener un marco de propiedad intelectual que incentive la biotecnología y, por supuesto, las empresas de valor agregado en materia de propiedad intelectual. Las acciones complementarias, y ahí voy a entrar al tema pensional. Nosotros estamos proponiendo para la capa más vulnerable de la población, niveles 1, 2 y 3 del CISBEN, que cada niño que nazca en ese sector cuente al momento de su nacimiento con la apropiación de recursos del Estado a un fondo de rendimientos para cuando ese muchacho tenga 65 años poder acceder a una pensión mínima con un mínimo de aportes, porque esa es la población que estamos dejando por fuera. En el entretanto, esa capitalización del fondo, buscando rentabilidades alrededor del 5, 6, 7%, puede estar destinada a vivienda, a la construcción de alguna de esa infraestructura escolar que nosotros planteábamos anteriormente y también infraestructura. La inspección laboral es fundamental. Hay que seguir haciendo inspección laboral, sobre todo para hacer proteger las leyes de inserción de la gente más joven. Expandir el programa de Familias en Acción con el subsidio directo grados 10º y 11 para retener también la gente en el sistema escolar y permitir esa doble titulación para el ingreso al mercado laboral. Y por supuesto, la generación de empleo de calidad, donde también se plantea un programa que es de infraestructura básica social en el sector rural, que puede estar basada en cerca de 5.000 obras. Eso puede estar desarrollándose conjuntamente con alcaldes y gobernadores y ser también un detonante de generación de ese empleo. ¿Cuál es el corolario de esta primera presentación? Hay muchos temas de reforma que seguro ustedes los van a preguntar y los vamos a debatir, pero esencialmente, si queremos tener un sistema pensional sostenible en el largo plazo, hay que empezar por generar empleo de calidad. Ya tenemos un pasivo que hay que atender, pero en esa informalidad del 90% en el largo plazo solamente la podemos atender con medidas muy puntuales en materia de la calidad de la educación y la inserción al mercado laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. En realidad usted conecta la problemática muy grave del sistema pensional con el mercado laboral y luego el mercado laboral con el modelo económico. Muchas gracias por su aporte. Doctor Juan José. Adelante, un poquito más adelante. ¿Sí? Bien, yo no traía slides, pero voy a aprovechar que
tenía una presentación vieja para hablar de lo primero, que es lo que mencionaba el doctor Duque. El tema pensional está directamente relacionado con los temas laborales. De hecho, yo creo que el gran error en los pronósticos de hace 10, 15 años consistió en que se pensó que iba a haber mucho más creación de empleo, mucho menos desempleo y mucha menos informalidad. Yo creo que además el tema laboral tiene que ver con pobreza y con otros temas sociales en Colombia. Entonces yo voy a aprovechar 2 minutos para presentarles qué ha pasado con el mercado laboral y con la pobreza, lo que yo llamo el tercer huevito del doctor Uribe, cohesión social. Entonces lo primero es que la pobreza se ha reducido marcadamente en Colombia, sigue siendo alta, es alta. Esto tiene que ver con una definición de cada país. Entonces no hay que mirar mucho el nivel, aunque es alta en Colombia, sino cómo ha cambiado en cada periodo, y la pobreza se ha reducido sobre todo en Perú y Colombia en estos 3 años. Lo segundo es desigualdad, no lo voy a tocar porque no tiene que ver con el tema pensional. Desempleo. El desempleo por fin volvió al del periodo de César Gaviria. Con la ley 100 de Juan Luis Londoño se disparó por temas que ahorita miramos, y luego se demoró, luego la crisis del 99 del doctor Pastrana se disparó a niveles del 30%, como mencionaba el doctor Duque. Si uno mira jóvenes y mujeres puede ser 45-50%, bajó paulatinamente y hoy por fin está por debajo de los niveles de César Gaviria, a un nivel de un dígito. Y ahí hago un comentario. Algunos analistas dicen, no, pero es que no hay que sacar pecho porque sigue siendo muy alto, ¿verdad? Esos tipos no saben de economía, porque es que en economía las variables nunca saltan. Las únicas variables que saltan son la tasa de cambio o las variables financieras. Las otras se comportan lentamente. Entonces, si uno hereda un desempleo alto, la única forma de irlo bajando es poco a poco, porque los desempleos no bajan, ningún país baja de un desempleo del 15 al 2 en un año, ¿ok? Luego, esto no está pasando ya, ¿alguien me ayuda? Ok. Y además, el desempleo está bajando sobre todo en los grupos más pobres de la población. Como está ahí, el 20% más pobre, y la creación de empleo, que es otro tema que tiene que ver con el tema pensional. Colombia y Chile son los países que más han creado empleo en la región. Y finalmente tocó y es empleo de calidad o no calidad. Después de la reforma que disminuyó los parafiscales, los empresarios empezaron a contratar trabajadores formales y el trabajo informal está cayendo. O sea, los empresarios hicieron exactamente lo que predicen los economistas, que a veces tienen razón, como en este caso. Muy bien, y ya termino con mis slides. Ahora sí vamos. Entonces, el primer punto, y hay un punto final que tiene que ver con esa discusión, y es la informalidad, que no está acá. La informalidad bajó sigue siendo altísima en Colombia, pero bajó de 74% en el 2001 a 64.7% en el 2013. Es decir, la informalidad también ha seguido bajando. Si uno no logra este tipo de tendencias, cualquier discusión sobre el régimen pensional está muerta. No hay forma de que eso cuadre. Muy bien. ¿Qué está haciendo el gobierno actual en materia de pensional? Pues lo primero es resaltar los déficits que mencionaba Hernán Avendaño, y es que no es financiable, el subsidio es para los más ricos, mucha gente no está cubierta. Todo lo que usted mencionaba, Hernán, pues es el diagnóstico común. ¿Qué es lo que ha hecho este gobierno? Diseñó y fortaleció el programa que se llama Colombia Mayor, que es cómo ayudarle a la gente de edad. El segundo tema tiene que ver con los BEPS, que es un sistema para promover que la gente de muy bajos ingresos ahorre, donde el gobierno le da al final del periodo 20% a esas personas, y fortaleció también el sistema de pensión familiar para que la pareja sea elegible
para recibir pensión. Y finalmente el gobierno está promoviendo un gran debate nacional sobre el tema pensional. Primero, fortaleciendo los BEPS, fortaleciendo la pensión familiar, fortaleciendo la Colombia Mayor, sobre todo BEPS y Colombia Mayor en el campo, donde están la mayoría de esos problemas, pero a nivel de pensiones, lo que el gobierno quiere promover es un foro nacional para discutir los temas más complicados sobre la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Un tema relacionado es el salario mínimo, que es un tema pues muy controversial, sobre el cual es muy difícil pronunciarse, sobre todo en campaña, pero yo en particular le oí al profesor Pisarides, un premio Nobel de Economía en temas laborales, que en Inglaterra hay un consejo de sabios que cada año recomienda al gobierno qué hacer en materia del mínimo. Eso puede ser interesante, porque de una vez nosotros entramos a la negociación en una forma muy confrontacional y casi siempre pues no hay argumentos de por medio. Sería muy interesante crear ese cuerpo como en Inglaterra, que dijera, mire, hay estas ventajas, estas desventajas, recomendamos para este periodo concreto hacer A o B o C. ¿Eso por qué lo menciono? Porque el mínimo tiene que ver con esta parte de la discusión. Yo creo que, como mencionaba el doctor Duque, el desempleo en Colombia sigue siendo muy alto en la región. Se ha bajado, pero sigue siendo muy alto. Eso no es gratis. Nosotros los colombianos tendemos a pensar que somos muy de malas, ¿no? Tenemos un desempleo muy alto, como en café, que es otro tema que yo manejo, porque nos cayó la roya, tan de malas, ¿no? Tan de malas que tenemos ese... No, el desempleo en Colombia es particularmente alto en la región, porque algunas cosas tenemos que nos llevan allá. Candidatos, el tema del mínimo, que es un tema muy delicado, pero también el tema de los parafiscales. Como se vio, apenas se redujeron los parafiscales, se disparó el empleo formal en la región. Pero además el tema del mínimo tiene que ver con el tema pensional, porque es que la Corte amarró mucho de lo que suceda con los salarios más bajos a lo que se llama las pensiones amarradas al tema del mínimo, y eso es particularmente complicado. Estos sistemas que ha diseñado el gobierno de los BEPS, de la Colombia Mayor, de la pensión familiar, tienen que ver en parte por las restricciones que impone el tema del mínimo en el sistema pensional. Y yo simplemente quisiera recomendar que el país creara ese cuerpo de sabios expertos que un poco mediaran en la discusión, porque hay demasiado en juego con el tema del salario mínimo real. Yo termino ahí, doctor Botero. Muchas gracias. Quiero contarles que hay 150 personas participando virtualmente en el debate. O sea que tenemos un auditorio tal vez el doble del que está aquí presente, que es una maravilla. Bueno, vamos entonces con las preguntas. Yo voy a comenzar con la primera, a sabiendas de lo incómoda que es por razones ideológicas y políticas en este momento, y es qué hacer con el régimen de prima media. Sin duda alguna, buena parte de la inequidad de que adolece el sistema pensional, lo señalaba la presentación introductoria de Hernán, está asociada al régimen de prima media, que garantiza pensiones subsidiadas que crecen en función del ingreso, y los problemas de sostenibilidad pensional, el alto costo que pagamos los colombianos por tener muy poca gente pensionada, están también asociados al régimen de prima media, el régimen estatal, lo que antiguamente llamábamos el seguro social. ¿Qué hacer, doctor Juan José, con el régimen de prima media? ¿Marchitarlo? ¿Fortalecerlo? ¿Qué hacer? Bueno, es una pregunta también que es difícil en campaña, ¿no? Pero por eso estamos acá. A ver, doctor Botero, yo estuve leyendo documentos de Mauricio Santamaría y de otra gente, Roberto Steiner, etcétera, de Fedesarrollo, comparando qué hacen los diferentes países. Y para mi sorpresa, ninguno lo ha marchitado. Casi todos, y usted me corrige, usted sabe más de ese tema, mantienen regímenes de pilares, donde el régimen de prima media aplica a ciertos grupos, sobre todo a los grupos pues, más necesitados de la población, y hay otros sistemas que también se manejan como el régimen privado.
Entonces yo no lo marchitaría, sí creo que es parte de esta discusión que mencionaba antes, de cómo hacer para que sea más financiable y pues cuál es la edad de jubilación, etcétera, etcétera. Lo que yo tal vez sí cerraría, y usted me corrige si ya se hizo, es esa compuerta de que uno salta de un régimen a otro y vuelve. Esa creo que todavía está abierta, sí. Y esa sí me parece que es altamente inconveniente. Uno quizá debía escoger una u otra modalidad, pero si entendí bien también por lo que leí, esos saltos son costosísimos y ese canal tal vez yo lo cerraría. Muy bien, muchas gracias. Doctor Iván, a alguno de ustedes le voy a pedir una cita, no sé a quién, el 8 de agosto. Bueno, a mí me la puedes ver en el Senado, que siempre la daré. Le va mejor con el doctor Duque que conmigo. Ya está en piedra, ¿no? Sí, ya está en piedra. Yo creo, y en esto es muy importante la experiencia también internacional. Cuando se habla de un modelo pensional, se habla también de un modelo de sociedad, se habla también de un modelo de país, y por lo tanto tratar de imponer reformas pensionales a la brava desde el Ejecutivo en muchos países ha resultado siendo altamente conflictivo y no necesariamente una buena solución. Por eso discutir sobre el modelo pensional es un tema que debe ser participativo, tienen que estar todos los grupos sociales. Y yo he visto, por ejemplo, estudios como el del Consejo Privado de Competitividad. El Consejo Privado de Competitividad sugiere unas cosas, sugiere, por ejemplo, prohibir la transición de regímenes, como lo decía Juan José. Habla de una especie de marchitamiento porque quiere hacer un corte con el régimen de prima media a partir de cierto tiempo. Yo creo que esas cosas no hay que tomarlas tan a la ligera. Yo creo que, por un lado, permitir y mantener el régimen de prima media hasta cierto punto es importante para grupos vulnerables. Lo que sí hay es que hay que tratar de atender la inequidad del sistema, porque claramente los subsidios del régimen de prima media se están yendo para el quintil más alto de quienes están cotizando y no para los quintiles más bajos, y no hay que olvidar que en Colombia hay 8 millones de personas que ganan por debajo del mínimo y solamente hay 2.5 millones de personas que son mayores de 65 años que están en el Sisbén 1 y 2. Entonces creo que ahí hay que hacer esa reflexión. Frente a la importancia de mantener los dos regímenes, yo creo que todavía no hay una posición del todo clara. Yo creo que hay que tratar es de buscar que haya mayor cotización en el régimen de ahorro individual. Hay que seguir dando incentivos para que la gente se mueva hacia allá. Y yo creo que en esa línea se mantiene la aproximación del candidato Oscar Iván Zuluaga. Gracias. Voy a pedirle a Cristian Mora, que es el director de la Cámara de Seguridad Social, que recientemente ha regresado al país y se ha vinculado de nuevo a nuestro gremio, que haga una pregunta sobre este tema pensional. El doctor Echavarría quería comentar algo, pero ya retomará él para hacerlo. Buenos días. No, pues me gustaría, digamos que cada uno en su presentación lo expuso de manera tangencial, pero de pronto concretar más. O sea, digamos, el problema principal es la cobertura. Entonces, de pronto, una o dos acciones concretas para atacar ese problema, y también me gustaría saber como la prioridad que tendría un nuevo gobierno sobre la reforma pensional, digamos, la prioridad de esa reforma en términos relativos con otras reformas que son necesarias. Hay una propuesta dentro del plan de gobierno, no me voy a referir a muchas, me voy a referir a una propuesta, atendiendo esa preocupación de largo plazo, y es lo que nosotros lo llamamos el Fondo Provisional de Pensiones Especiales, pero que en realidad en el programa de gobierno se llama Cada niño con su pensión debajo del brazo. ¿Qué tiene que ver? La mayor vulnerabilidad en materia de cobertura está en los sectores más vulnerables de la población, y hay que ser realistas. Mientras se hace ese cambio estructural en la calidad del empleo, con la educación, con una economía creciendo al 6%, expandiendo sectores, todo esto es un periodo que toma tiempo. Entonces, lo que uno no puede dejar eso para última hora, y lo que nosotros estamos proponiendo es, por cada niño que nace en esos sectores 1, 2 y 3 del Sisbén, se crea una apropiación de 3 millones de pesos en un fondo especial. Ese fondo especial garantiza con una rentabilidad real entre el 5 y el 6%, que es perfectamente lograble en inversiones en infraestructura o en vivienda.
al momento de cumplir los 65 años se garantiza esa pensión mínima. Obviamente lo que uno no quiere es tener lo que se llaman los economistas americanos el moral hazard, ese riesgo moral para que la persona no contribuya. Hay que darle el incentivo para que contribuya también a lo largo de su vida laboral, pero que no se encuentre al final de su vida laboral con una desprotección total que repercute en el costo fiscal del Estado, sino que también le garantice al menos ese ingreso básico mínimo para cubrir la canasta familiar. Entonces, esa yo creo que es una propuesta muy importante para darle cobertura universal a ese segmento hoy desprotegido, que además está altamente concentrado en la informalidad. Y yo creo que ese costo, digamos, calculándolo, puede estar fluctuando entre 1.3, 1.5, 1.6 billones de pesos al año, pero se empieza a ser progresivo, pero esos recursos permiten también ser reinvertidos en sectores donde hay externalidades importantes, infraestructura, vivienda y algo de esa infraestructura educativa. Se me acabó el tiempo, de pronto seguimos con el resto de la respuesta, pero quisiera que ustedes se quedaran con esa idea del programa de gobierno. Gracias. Bien, doctor Juan. No, mi respuesta sería, primero, redireccionando incentivos, es decir, lo que mencionaba tal vez el doctor Duque, de que gran parte del costo fiscal se va a los más ricos de la población. Yo, para aumentar cobertura, enfatizaría eso. Pero segundo, crecimiento y empleo. Yo creo que es que si uno quiere generar, es que es por ahí, lo otro no da en el largo plazo. Entonces yo tengo dos cuñas. Una, en este gobierno, el PIB está creciendo más que en ningún otro gobierno anterior en promedio. ¿Por qué? Pues en parte gracias al Banco de la República. Entonces aprovecho una cuña para el doctor Duque, y es que el que maneja la tasa de cambio es el Banco de la República, no el gobierno. Y el Banco de la República ha manejado una tasa de cambio relativamente flexible para no tener crisis como las que tuvimos en el 2008 y en 1999, y eso hace toda la diferencia. Era para aprovechar la puya. Hable de la reforma tributaria, doctor Chavarri. Me voy a preguntar al doctor Botero. Ustedes van a hacer un ejercicio luego por los medios de comunicación. Yo voy a tomarme la vocería del auditorio para la siguiente pregunta. Lo que resulta absolutamente incuestionable, a menos que uno esté enceguecido por la pasión política, es que este gobierno tomó decisiones valientes con el respaldo del Congreso para reducir los parafiscales que gravitan sobre la nómina, y que esa política está teniendo efectos muy importantes en el crecimiento de la formalidad laboral. ¿Qué hacer hacia adelante en esa dirección, doctor Iván? Es que ahí usted me toca unas fibras grandes, doctor Botero, por lo siguiente. Y yo creo que esto es algo que vale la pena hacerlo en la discusión honesta sobre el tema laboral. Hay muchos países que han empezado a corregir las estadísticas de medición de empleo, y lo han hecho por lo siguiente. El DANE pregunta: señor o señora, ¿usted ha trabajado al menos una hora durante la última semana con o sin remuneración? Si contesta sí, usted queda contemplado dentro del rango de ocupados. Esa es la encuesta. Y esa es la metodología. Yo creo que si queremos hacer realmente una inversión de largo plazo en esa formación de capital humano y en empleos dignos, ese tipo de indicador vale la pena irlo revisando, para sincerarnos. Porque, por ejemplo, el gobierno actual se considera muy exitoso en lo que llaman la ley de primer empleo. La evidencia, si se quiere, porque llevamos un poco tiempo para determinar qué tan real son los indicadores que el gobierno está dando, pues podría hacer la encuesta de mercado laboral juvenil del DANE. Entonces yo diría, bueno, un empleo de calidad es el que está patrocinando la contribución a pensiones, las cesantías, las vacaciones, riesgos profesionales, etcétera, etcétera. Eso es lo que uno podría llamar empleo de calidad. Y la encuesta no refleja eso, tristemente. Cuando son preguntados los jóvenes que están en el mercado formal dentro de esa encuesta, aparece que la mitad no está recibiendo cesantías, que cerca de 7 de cada 10 no recibe vacaciones y que solamente la mitad está contribuyendo a pensiones. ¿Verdad o mentira? Es difícil, pero es la encuesta, es la que tiene el DANE.
Entonces, si queremos realmente empezar a hacer esa evaluación de cómo se ha comportado el mercado laboral, creo que sí es importante profundizar ahí. Y lo segundo, que no es menor, tiene que ver con los sectores y la permanencia de la gente en la fuerza laboral, donde yo creo que hay todavía muchas fallas estructurales. Creo que se intentó hacer una reducción importante de la parafiscalidad, pero no me queda absolutamente claro que tengamos los incentivos reales para generar empleos con todas las variables que implica un contrato de trabajo con los elementos que les acabé de describir. Yo creo que eso, espero que conteste el doctor Echavarría al respecto, pero creo que esa es una de las falencias más grandes que ha tenido hasta ahora esta administración. Hay unas estadísticas que muestran de disminución, pero claramente la encuesta de empleo juvenil del DANE no refleja lo que el gobierno está defendiendo. Contesta el doctor Echavarría. Muy bien. Bueno, yo no soy experto en esa encuesta, pero yo sí quiero contar una anécdota. Cuando yo estaba de director de FEDesarrollo, hicimos en el seminario de la CEA, hicimos un foro donde trajimos un mexicano, un chileno, un argentino, porque a lo mejor la diferencia del desempleo en Colombia es que aquí preguntábamos cosas distintas. Y para nuestra sorpresa, preguntábamos lo mismo que en los otros países, porque básicamente todos seguimos la OIT. Y al final del seminario un mexicano dijo, ¿pero qué les extraña que el desempleo en México sea tan bajo? Si es que en México las mujeres no trabajan y los desempleados los mandamos para los Estados Unidos. Bueno, entonces, doctor Duque, yo no sé en ese caso particular, pero a mí sí no me gusta empezar a cuestionar cada encuesta. O sea, lo importante es ver la tendencia de esa encuesta, como yo lo mostré. Puede que uno pueda mejorarla, pero yo no creo que ese sea el camino. Me parece que hay excelentes noticias en el mercado laboral colombiano, no solo frente a la historia colombiana, sino frente a otros países de América Latina. Sería muy de malas yo si los que mostré tienen un problema metodológico frente a otras encuestas de otros países. No lo creo, por lo menos en mi experiencia que tuve en la CEA. Doctor Botero, entonces no creo que sea un problema de metodología. Yo creo que hay datos reales, además porque es la misma encuesta la que opera en el tiempo, y eso es lo importante mostrar acá. Pero si la podemos mejorar, pues la mejoramos, de eso se trata, siempre y cuando no la mejoremos tanto que sea distinta al resto del mundo, ¿verdad? O sea, ojalá sea OIT para poder compararnos. Muy bien. El otro tema, yo sí creo, doctor Botero, que en parte lo que sucede en el mercado laboral tiene que ver con nuestras propias decisiones, y hay que seguir avanzando. No, tenemos que tratar de reducir al máximo los impuestos a la creación de empleo. La discusión sobre el mínimo es una discusión muy sensible, que no es simplemente la idea de que uno sube el mínimo y ya, porque es que si uno subiendo el mínimo subiera los salarios de la población, todos los países del mundo serían ricos, ¿verdad? O sea, simplemente pues cada país decide por ley subir el salario y se acabó. Si eso no creara desempleo, todos estaríamos de acuerdo, ya lo habríamos hecho. El problema es que eso sí crea desempleo. Y hay un tema de economía política muy complicado ahí. Mi respuesta a su pregunta es, hay que seguir creciendo, hay que reducir desempleo, etcétera, etcétera, y hay que tomar algunas medidas para que esos impuestos sean lo mínimo posible. Yo sí creo que el desempleo tiene que ver con crisis muy fuertes que ha sufrido el país en un mercado laboral muy rígido que todavía tenemos en Colombia. Muchas gracias. Voy a concluir este segundo de los 3 módulos.